Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV a través de Roku. En radio Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9 Tijuana y Radio Fe 90.9 Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. En directo de aquí desde Los Ángeles, California. Qué gusto saludarte, hermano. Como siempre, te damos la bienvenida a ti, hermano, que siempre estás escuchando Conquistadores para Cristo allí en Atlanta, Georgia. Qué gusto saludarte y qué glorioso saber que estás interesado en la palabra del Señor. Y bueno, le damos la bienvenida a los nuevos oyentes radiales, a cada uno de aquellos que se están conectando en este momento. Y donde quiera que nos estés sintonizando en todo el mundo, saludamos a los hermanos en Guatemala, en El Salvador, en México, donde quiera que tú estés, recibe bendición de parte de Dios. Y bueno, le damos la bienvenida también a Radio Shekina 95.1 allá en Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Saludamos allí al hermano Isaac en los controles, a su esposa, a su linda familia, y también al hermano Tony, a su esposa, a su linda familia también. Y qué bueno, hermano, que pues todos los que están trabajando en la radio están haciendo la obra del Señor. También le damos la bienvenida a Radio Fe 90.9 Los Ángeles. Estamos por Radio Fe 90.9 Los Ángeles también en este momento. También estamos por Radio Fe 96.9 allá en Tijuana, Baja California. Saludamos allí en la frontera a todos los que están sintonizando allí la frontera. Y bueno, qué bueno que estás en casa. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Y cuando está lloviendo, muchos no están en la calle. Y qué bueno que le puedes subir volumen. En nombre de Jesús, Señor, oramos para que las líneas salgan al 100%. Parece que se está cortando la llamada. No sé allá en Radio Conquistadores para Cristo cómo esté la señal, pero parece que se hizo un apagón. ¿Sí? Ya se cortó la llamada. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a conectarnos otra vez. Parece que algo pasó, pero ya vamos a conectarnos una vez más. Esperamos que, hermano, nos tenga paciencia, porque son cosas que pasan cuando uno está en vivo y en directo. Y bueno, ya regresamos ahora. Y bueno, pues son cosas que pasan, que se corta la señal o el internet, que se va, pero ya estamos al 100 en el nombre de Jesús. Padre, ponemos esta programación radial, Señor, ponemos estas radios, Señor, que están ahí enlazados, Señor, ponemos a Radio Conquistadores para Cristo, ponemos a Radio Fe Los Ángeles, a Radio Fe Tijuana, a Radio Shekina, allá en Ciudad Juárez, El Paso, Texas, Señor. Le pedimos que usted tome control, Señor. Decretamos la sangre de Cristo por estas ondas radiales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos toda fuerza negativa, Señor, que impida que su palabra, Señor, sea predicada en esta hermosa noche. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, decía, está usted en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo, 100.9 FM, allá desde Atlanta, Georgia, desde Los Ángeles, transmitiendo en vivo y en directo a la cabina de Radio Conquistadores para Cristo, y también Radio Fe, que está conectado a Radio Conquistadores para Cristo, Radio Fe Los Ángeles, Radio Fe Tijuana también, y también Radio Shekina, que está conectado
a Radio Conquistadores para Cristo. Y bueno, saludamos a todos los oyentes radiales por todo el mundo, por todas las plataformas que estamos saliendo en todas las radios. Qué gusto saludarte, hermano y hermana. Y queremos que si usted tiene una necesidad de oración, quiere aceptar a Cristo, nos pueda llamar al 664-142-5264. 664-142-5264. Los hermanos que nos están sintonizando ahí en Tijuana, en la frontera de Tijuana, usted marca directamente y aquí le vamos a contestar y bueno, vamos a poder sacar su llamado también. Directamente usted llame, los que están ahí en Tijuana, llame directamente o deje un mensaje de voz por WhatsApp o escríbanos a WhatsApp también ahí, cualquier necesidad que usted tenga. Todos los que nos están sintonizando ahí en Tijuana, simplemente marque directamente 664-142-5264. Repito una vez más despacio para que usted lo apunte y nos pueda llamar al 664-142-5264. 664-142-5264. Y al teléfono de California, ahí nos puede mandar un mensaje solamente por WhatsApp al 323 al 427-1426, área 323 al 427-1426. Repito una vez más, si usted marca de Tijuana, marca 001 y luego el área 323 al 427-1426. Repito, si usted vive en Tijuana y quiere marcar de allá de la frontera, a 001-323 al 427-1426. Si usted está en Estados Unidos, simplemente marca 323 al 427-1426. Y bueno, por supuesto, busque al Evangelista de Cristo por Facebook, mándame una solicitud de amistad. Ahí estamos. Mi portada tiene unas estrellas azules, así que búsqueme como Evangelista de Cristo. Y bueno, los saludamos, como siempre, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Y bueno, pues hoy ya tenemos a la hermana Esmeralda, que está cubriendo a la profeta. La profeta ha estado teniendo ocupada ella, pero ya regresará muy pronto. Y le damos la bienvenida a la hermana Esmeralda, que el tema que nos va a compartir en esta hermosa noche, fuimos criados con un propósito. Y sí, fuimos criados con un propósito. Ella nos trae ese tema, que fuimos criados con un propósito. Y bueno, pues le damos la bienvenida, hermana Esmeralda. Dios le bendiga, está en el aire. Amén, pastor. Bendiciones. Buenas noches a cada uno de los que están conectados, los que van a entrar a estas radios. Amén. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Y pues sí, hoy yo traigo esta palabra que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es hablándole a sus vidas, a cada oyente que está ahí dispuesto, atento a la palabra que el día de hoy Dios tiene para ustedes, trae para ustedes esta palabra. Amén. Hermana y Esmeralda, el tema, pues, hermana sí, Esmeralda, usted y yo fuimos creados con un propósito. Se han cumplido propósitos que de alguna manera, desde que usted aceptó al Cristo, usted ha mirado los propósitos y los planes que Dios ha desarrollado en su vida, y yo creo que son bastantes propósitos y planes que usted ha vivido, y no solamente usted, la familia que Dios ha restaurado y que la ha bendecido, y que ustedes están siempre allí al pie del cañón, lo que es en la madrugada, orando, intercediendo y mirando los propósitos que Dios hace por medio de la oración, hermana Esmeralda. Sí, amén, pastor. Cuando uno está en el mundo, vive sin propósito. No te preguntas muchas veces por qué nací, por qué estoy aquí, por qué
por qué amanece, por qué se hace noche, cómo fue creado esto, cómo pasa aquello, porque uno no tiene la dirección y el conocimiento de dónde vienen las cosas verdaderas que Dios creó. Igual a nosotros mismos, Dios nos creó. Amén. Él nos diseñó nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, nuestro estómago, nuestros pies, todo diseñó Dios en el vientre de nuestra madre. Entonces Dios conoce a cada uno de nosotros y ninguno somos iguales. Hasta eso Dios tuvo el cuidado de que todos somos diferentes, ¿verdad? Lo que tenemos en común, pues, que somos creados a la imagen de Dios y somos sus hijos, aquellos que aceptan a Él como Señor y Salvador, somos hijos de Él, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno acepta a Cristo, ya cambia tu manera de pensar, tu mentalidad, porque vas descubriendo tu identidad en la palabra de Dios, ¿verdad? Él te va mostrando el propósito por el cual te creó, y eso vamos a estar hablándolo hoy aquí. Y así cada vez Dios me ha creado a mí con un propósito de ser intercesora por mi familia. ¿Por qué? Porque soy la primera convertida a Cristo y me ha costado que ellos acepten a Dios, pero sé que Dios llegó a mi vida con ese propósito, y entonces es un privilegio que ya Dios me sacó de lo vil y de lo menospreciado para servirle y cumplir ese propósito que Él ya fue destinado para mi vida. Y pues aquí estoy, y cada vez cuando uno se acerca a Dios, cada vez Dios lo va usando de diferente manera, con sus dones y con sus talentos también, pastor. Hermana Esmeralda, yo sé que se han cumplido muchos propósitos y que usted, al estar a la par de la profeta Mariela Balas y al hermano apóstol, que ha sido un apoyo tremendo, y que el crecimiento que cada una de las que están allí, yo creo que los propósitos y los planes se han cumplido, y muchos más que se van a cumplir. Cuénteme, ¿cuál ha sido la experiencia y el crecimiento que ustedes han desarrollado, y que al estar bajo ese manto de autoridad, donde no se está perdiendo el tiempo, tanto como la profeta, el apóstol, se mantienen ocupados siempre, tanto como ir a eventos, hacer cosas para el Señor, es no callar lo que Dios está formando, no solamente en ellos, que ellos les está transmitiendo la visión, y que ustedes la están tomando y que están poniendo por obra todo lo que están recibiendo, hermana Esmeralda. Sí, amén, pastor. El llegar aquí con mi pastora, profeta, ¿verdad? Y mi pastor es un propósito de Dios. Y era un anhelo que yo tenía en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo iba a otra iglesia, ¿verdad? También cristiana, pero era pacífica y tranquila. Pero en mi ser yo anhelaba el conocimiento de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque uno viene arrastrando con cosas, pastor. Uno viene arrastrando con brujería, ¿verdad? Que uno visitó a los brujos, o tu linaje viene así, y tú empiezas a conocer y quieres romper maldiciones, ¿verdad? Y también quieres darle al Espíritu Santo la libertad que te toque, ¿verdad? Pero lamentablemente yo estaba en una iglesia que todo era tranquilo y que tenía que haber mucho orden. Entonces yo anhelaba conocer de la guerra espiritual. Entonces, pues ya cuando yo estaba en México, yo vine aquí a Estados Unidos, y yo le decía a Dios que fuera en su tiempo y que fuera su voluntad para que yo viniera con bien. Entonces esperé en Dios, y él se llegó el día, y yo le dije al Señor: aquí estoy, Señor, yo sé que es tu voluntad y tú vas a respaldar. Entonces ya llegué con bien y todo, gracias a él. Entonces
lo primero que yo hice fue buscar una iglesia y aquí ya tenía a mi amiga, que es María Castillo, también la otra hermana que le ayuda a predicar a mi pastor aquí en la radio también. Hablé con ella, yo le dije que, que yo quería saber si su iglesia estaba aquí. Y me dijo, pues no está aquí, está a 20 minutos de aquí, pero te invito, vamos. Y fui, y realmente cuando llegué, luego vi el cambio y sentí que era lo que yo andaba buscando y anhelaba mi corazón. Entonces, pues sí, ahora pues que estoy aquí, la pastora nos ha capacitado, ¿verdad? Nos ha instruido tanto en la oración, con la palabra y en las clases Cayil que tenemos allá cada segundo sábado de cada mes. La pastora tiene una escuela de clases proféticas, pues, clases más profundas. Entonces, es la manera que ella nos ha estado capacitando, también en la red de diamantes, ¿verdad? Para capacitándonos a nosotros, para capacitar a las demás mujeres del día de hoy que vivan conforme a la palabra de Dios y darles las herramientas de la palabra de Dios. Y pues claro, también todos los días en la oración de la madrugada, pastor. Estamos muy activas, gracias a Dios, y ella nos pasa el manto, ella nos pasa lo que Dios le ha dado a ella. Amén. Esos legados son maravillosos y bueno, pues yo creo que hay muchos que recibieron esa instrucción de la palabra y muchos tal vez que no apreciaron que de alguna manera se fueron con ese manto, con esa enseñanza, pero a veces el pueblo de Dios piensa que les va a funcionar, pero porque dicen, no, pues ya las sé yo todas, pero si no están en el manto donde y en el plan que el Señor los puso, a veces mucha gente pues se desanima y se va de la iglesia, hermana Esmeralda. Sí, es que todos a Dios pues tiene el plan y el propósito y nos manda a un lugar, ¿verdad? Entonces en ese lugar nos van a dar la palabra que necesitamos, ¿verdad? Es como le dije al principio, que yo iba a otra iglesia tranquila, ¿verdad? Tal vez en aquella iglesia les daban la palabra que ellos necesitaban. Y así en cada iglesia Dios le da al pastor la palabra que esa iglesia necesita, que ese pueblo necesita. Entonces aquí con nosotros en Antorchas de Poder nos dan la palabra que necesitamos. Y ya al salir de la cobertura van a otro lugar y pues claro que allá les van a dar la palabra que aquella iglesia necesita. Es por eso que, pues sí, es un plan, es un propósito de Dios. Donde Dios nos mande a congregarnos, ahí Dios nos va a dar lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Bueno, amén, amado oyente, el crecimiento va a ser cuando usted va a una iglesia donde haya mover del Espíritu Santo. Como decía la hermana, el Señor la movió a otra iglesia y hay iglesias que si pasa una mosca hace más ruido que de iglesias que no le dan libertad al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad. Y si usted, amado oyente, está en una iglesia, cualquiera que sea la iglesia, pero si no hay el desarrollo de lo que es los dones, es necesario que los dones, que la alabanza, que la palabra, haya palabra revelada para que haya un crecimiento. Porque cuando usted va, por ejemplo, si usted va a un restaurante, si usted come comida y no le gusta, usted ya no va a regresar porque no tiene el sazón. Y aparte de que no tiene sazón, ¿cuánto pagó? Y usted se imagina pagar tanto dinero para que usted, su paladar no se deleite. O sea, yo ya no vuelvo. Y es más, va a decir, voy a gastar mi dinero allí. De la misma manera, si usted no está creciendo
espiritualmente, y si ponen reglas humanas, a la mujer le dicen, no te pongas esto, no te pintes, no te pongas ese vestido, que porque aquí, que por allá. Entonces ya son tradiciones humanas. Pero cuando son los propósitos de Dios en tu vida, tú no eres dirigido por el hombre. Escucha la palabra, pero es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que te convence de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos trae a los pies de Jesús? Es el Espíritu Santo. Pero cuando ya el hombre, hermano Esmeralda, pone tradiciones humanas, estoy seguro que esa no es la voluntad del Señor. No es el desarrollo perfecto que el ser humano, sea mujer o sea hombre, sea jóvenes o jovencitas, no es el plan, no es el propósito de Dios. Y cuando nosotros tenemos el desarrollo o el plan de Dios en nuestras vidas, no nos sacan tan fácilmente de esas iglesias, hermano Esmeralda. Sí, así es, pastor. Pues sí, todo lo tenemos en la palabra, ¿verdad? La guía, la instrucción es Dios mismo hablándonos en su palabra. Por eso sí hay que estar atentos y conocer a Dios, amén, tanto en oración y en su palabra. Bueno, amado oyente, es algo, una reflexión para que usted, si está en un lugar, y bueno, hemos mirado que la gente se va de las iglesias, ya no quiere ir, y una de las cosas que también, cuando tienes reglas humanas, lo hemos mirado, que lleva un invitado y usted va orando, usted va intercediendo, Señor, toca a mi familiar, toca a mi mamá, o toca a mi hermano, toca a mi primo, a mi prima, que usted lo lleva para que usted entre a una iglesia legalista y alguien que va por primera vez y que empiecen a predicar no lo que es del Espíritu Santo de Dios, hermana, no, esa gente no vuelve a venir. Entonces, ¿por qué no desarrollar la palabra que da vida, la palabra que transforma, la palabra que inyecta lo genuino de parte de Dios, hermana Esmeralda? Sí, amén, pastor. Sí, a veces, pues sí es por agarrar gente, tal vez, y tal vez también por los demonios o espíritus que se muevan en ese territorio. También pueden manejar al pastor, a la pastora, a los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Pueden ser dirigidos por espíritus que no es el Espíritu Santo, y por eso también empiezan a predicar doctrinas contrarias a la palabra de Dios, porque no es el Espíritu Santo de Dios que se mueve ahí. Amén, pastor. Hermana, Adán y Eva fueron creados con un propósito en el huerto. El propósito de Dios era que se desarrollaran y disfrutaran del huerto, pero más sin embargo había un árbol que no deberían de comer de ese fruto, pero ellos desobedecieron y lo sacaron del huerto. Ese no era el propósito de Dios, que ellos obedecieran a la voz del enemigo, pero más sin embargo fueron echados. Y cuando nosotros no estamos en el plano, en el propósito de Dios, nos perdemos grandes bendiciones, hermano Esmeralda. Sí, amén, pastor, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero siempre el enemigo va a querer venir a sacarnos de ese propósito, porque él ya tiene su destino, ¿verdad? Entonces él va a tratar de que los hijos de Dios, o aún los que no son hijos de Dios, aún los que andan por allá todavía en lo del mundo, él les quiere quitar su propósito, desviarlos del camino de Dios, amén, porque pues él es malo, él no tiene misericordia y va a querer destruir a la humanidad, desviándolo del camino de Dios y quitándoles el propósito, pastor. Bueno, amado oyente, es algo que Dios quiere hacer en tu vida en esta noche. Y bueno, prepárate porque la hermana nos va
traer la palabra en esta hermosa noche. Usted está en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo. Gracias por tu fina sintonía y también por Radio Chequina 95.1 allá desde Ciudad Juárez, El Paso, Texas. También le damos la bienvenida a Radio El Shaddai, el Radio Shaddai allá en México también. Le damos la bienvenida también a Radio Viva allá en Jalocitlán, Jalisco. Bendecimos a todos los que nos están sintonizando allá en la bella Ciudad de México. A cada uno de los oyentes radiales, ahí les mandamos bendiciones en esta hermosa noche. Así de que, hermana Esmeralda, pues le pasamos los micrófonos para que nos traiga ese lindo tema. Así de que la escuchamos, hermana, adelante. Sí, amén, pastor. Pues voy a hacer una pequeña oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por este privilegio, Señor, que nos has dado, Señor, un día más de escuchar tu palabra, Padre, esta palabra que traes a nosotros, Señor, para levantar nuestro ánimo, Señor, para descubrir, Padre, nuestro propósito, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Recibe toda la gloria en esta noche, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo en adoración, amado Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes en esta palabra y que sea revelada a nuestros corazones, que es la palabra rema, llegue a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les doy las gracias, amén, por estar aquí un día más, atentos a la palabra de Dios, porque no es la persona, es mismo Dios hablándole a sus vidas, a sus corazones, amén. Y el tema que traigo el día de hoy se llama Fuimos creados con un propósito, amén. Dios nos creó con un propósito más grande que solo existir. Cada uno de nosotros fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Vamos a leer en Salmo 146:6, dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guardan verdad para siempre. Amén. Aquí podemos ver en este salmo que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, al igual que nos hizo a nosotros, ¿verdad? Que nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Varón y hembra, Dios nos creó. Esta palabra nos confirma que todas las cosas fueron hechas con un propósito, amado oyente. Todo lo que usted ve fue creado con un propósito. No es una vida que no tenga sentido, amén, o que sea insignificante. Cada cosa, por mínima que usted mira afuera, fue hecha por Dios con un propósito, amén, al igual que usted, al igual que yo. Dios no se equivocó contigo, hermana, hermano. Delante de Dios no eres un accidente. No fuiste creado para que vayas vagando en esta vida sin rumbo. Lo que pasa es que a veces vamos caminando sin dirección, confiando en nosotros mismos, o muchas veces haciéndole caso a las malas amistades, a las personas que se acercan a nosotros. Amén. Es cuando se tuerce nuestro camino, ¿verdad? Llega la iniquidad a nuestras vidas por otras personas, por malos consejos, amén, por falsas promesas, que a veces queremos buscar la salida fácil cuando estamos en una situación, queremos buscar la ayuda rápida y muchas veces pues vamos a lugares que no le agradan a Dios, amén. Sí, y nos dejamos influenciar o sorprender por lo que nos dicen, pero muchas veces ellos tienen
sí espíritu de adivinación, ¿verdad? Pero espíritu contrario al espíritu de Dios. Y solamente lo hacen ¿para qué? Para alejarnos del camino y del propósito de los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Y para que no, pues eso Él nos va a alejar de Dios y no nos va a ir bien. No es culpa de Dios lo que pasa en nuestras vidas o en el mundo diario, sino por tomar decisiones sin pedir a Dios su dirección y su guianza. Y así se pasan las iniquidades de generación en generación y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? O muchas veces decimos, Dios es malo, ¿por qué me está pasando esto? Pero no es que Dios sea malo, sino que a veces nuestras mismas acciones, nuestras malas decisiones, hacemos cosas que caemos en maldición. Y como acabo de leer, y no solamente maldición para nosotros mismos, sino maldecimos a nuestras generaciones adelante, amén. Ellos a veces pagan las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos caminos, por hacer pactos con el enemigo, amén, por hacer entregas al enemigo, ¿verdad? Luego en nuestras generaciones adelante vienen las consecuencias. Y no es culpa de Dios, sino es culpa, tal vez, una parte del enemigo que nos engaña, pero otra parte es de nosotros que no pedimos la dirección a Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice que Él nos guiará. Amén. Vamos a leer en Efesios 2:10 y dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dios nos hizo a su hechura, amén, para que andemos en buenas obras, amén, y muchas veces no andamos. Andamos por el camino fácil, por el camino ancho, ¿verdad? Por cosas fáciles, pero que van a traer mucha consecuencia a nuestras vidas. Pero sin embargo podemos ver la promesa de Dios, amén. ¿Cuál fue el amor de Dios, verdad? Que dice que nos hizo a su hechura, a su imagen en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. O sea, aquí podemos ver que el amor de Dios, ¿verdad? No nos hizo para destruirnos, amada hermano, amada hermana oyente. Dios no nos creó para vivir una vida de destrucción, claro que no. Pero a veces hacemos mejor lo malo que lo bueno. Es cuando nosotros mismos nos salemos del propósito de Dios, entonces es cuando pasan las tragedias en nuestras vidas, amén. Y pues no solo para nosotros, sino que van afectando a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, amén. No todo lo que hacemos, hermanos, nos va, nos es de bendición para nosotros, no todo. Porque a veces como seres humanos nos equivocamos, ¿verdad? Pero depende de qué equivocaciones. Porque hay equivocaciones que nos pueden costar la vida, nos pueden costar nuestro trabajo, nos pueden costar nuestra salud por tomar malas decisiones, amén, y no dejarnos guiar por Dios y por el propósito de Dios. Muchas veces muchas personas mueren sin conocer el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque andan alejados, ¿verdad? En el mundo, en sus deleites, en sus placeres, y les llega el evangelio porque en estos tiempos el evangelio, gracias a Dios, gracias a las radios que están activas y por las redes sociales, por donde quiera se está predicando el evangelio y ya muchas personas conocen del Señor, amén. Por ejemplo, mi trabajo es de limpiar casas y donde voy a algunas casas, ayer fuimos a limpiar una casa donde viven jóvenes que vienen a estudiar a los colegios y se juntan varios jóvenes para rentar las casas y vivir ahí. Entonces me dio mucha tristeza porque
pues andando limpiando encontramos cigarros, encontramos droga, encontramos muchas cosas, ¿verdad? Y eso causó mucha tristeza en mí, amén, de que sus papás hacen el esfuerzo de mandarlos a estudiar y ellos se les hace fácil y andan en lo malo, ¿verdad? Entonces, pues yo le pedí a Dios que los perdonara y que tuviera misericordia de ellos, amén. Y pues en medio de toda esa casa llena de relajo, ¿verdad? Jóvenes y jovencitas ahí también, pues no haciendo buenas cosas. Todo esto encontramos y dio mucha tristeza a mi corazón, pero también una de las cosas fue que en una recámara estaba una Biblia. Estaba una Biblia, entonces yo dije, gracias Señor, porque ellos aunque estén haciendo lo malo, tu palabra hasta aquí ha llegado, hasta dentro de esa casa donde se predica, se mueve el pecado, amén. Dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, mas no al pecado, pero por amar al pecador, tu palabra está ahí, la Biblia está ahí. ¿Y por qué llegó la Biblia hasta ese lugar, a esta casa donde se practica el pecado? Llegó con un propósito de salvar a alguien ahí. Amén. Y eso me dio consuelo, ¿verdad? De saber que ellos están haciendo eso malo, pero Dios está llegando a sus vidas. Amén. La palabra de Dios llegó a esa casa para cambiar, para transformar, si lo reciben a Él. Pero de que la palabra de Dios llegó a las vidas. Amén. Como dice también la palabra que cuando estemos enfrente de Él, no le vamos a decir Señor, Señor, va a decir Él, no te conozco. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo el llamado, ¿verdad? En diferentes maneras. Y a veces no valoramos eso y lo rechazamos. Porque muchos jóvenes yo escucho que dicen, ahorita no, más adelante, ahorita quiero vivir mi vida. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿verdad? Y entonces, pues gracias a Dios que en esa casa donde encontré todo eso, pero también encontré una Biblia y por algo está esa Biblia allí, porque Dios quiere hacer algo con la persona que la recibió. Amén. Vamos a seguir leyendo. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Esta es una promesa de Dios, amado oyente. Nuestro Padre Celestial tiene esta promesa para nosotros, porque dice que Él tiene pensamientos acerca de nosotros de bien, amén, de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperéis, amén, porque todas las personas queremos un fin bueno, no queremos un fin malo, ¿no? Pero eso hasta Dios nos lo promete aquí, que tendremos el fin que esperemos nosotros, amén. Y pues claro que esperamos un fin bueno, amén. ¿Cuántas madres sufren por sus hijos porque andan perdidos en los vicios, alejados de Dios? ¿Cuántas veces nada más las mamás o los papás, ¿verdad?, van a las iglesias y los hijos no quieren nada con Dios? ¿O ustedes, madres y padres de familia, sus hijos andan en la rebeldía, con juntas malas, en pandillas, o tantas cosas malas que hay en la actualidad, allá afuera, en el mundo, y aún a veces en nuestras propias casas, ¿verdad? Hay que orar, amén, pues Dios tiene una promesa para sus hijos, amén. Esta palabra es para las mamás y los papás,
que están sufriendo con sus hijos porque no quieren nada con Dios. Amén. Ya no quieren ir a la iglesia, ya se quieren quedar en su casa o quieren andar en la calle. Amén. Pero ellos fueron diseñados con un propósito de Dios. Entonces nosotros como mamás y como papás hay que orar a Dios para que Dios cumpla el propósito en nuestros hijos. Amén. Por el propósito divino que Dios tiene para ellos, hay que orar que se cumpla ese propósito en nuestros hijos. Usted padre de familia, tiene la autoridad y usted está dando el permiso que Dios intervenga. Amén. Usted, amado oyente, en el lugar donde se encuentre, Dios tiene un propósito para usted. Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar ese propósito que ya destinó para usted, amado oyente, donde quiera que usted esté. Amén. Primera de Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios 1:27. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Muchos de nosotros fuimos sacados de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Aún así tuvimos un propósito. Dios me sacó de lo vil y ahora estoy aquí, amados oyentes. Amén. Ahora estoy aquí sirviéndole a Dios, pero también Dios me sacó de lo vil y de lo menospreciado. Entonces el propósito de Dios se está cumpliendo en mí. Y no es mi propósito mío, es el propósito de Dios. Amén. Porque Él tiene, por su amor, por su gracia y por su misericordia, yo estoy aquí, al igual que aquellos hermanos que fueron sacados, amén, de las drogas, del alcohol, de la calle, y ahora son usados por Dios. Entonces Dios está levantándolos en su propósito. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. Amén. Dios tiene un propósito divino para los borrachos, para los drogadictos, para los pandilleros, para los idólatras, para las prostitutas. Amén. Sea el pecado que sea, Dios tiene un propósito para usted. Dios no lo hizo con el propósito en el que está ahorita, amado oyente. No, claro que no. Si usted está en alguna de esas cosas, no es porque sea el propósito de Dios. O tal vez, no sé, también Dios puede usar esas vidas, esas dificultades para su propósito de Él, para que usted después en el futuro, usted vaya a salvar a aquellas personas de donde usted lo sacó Dios. Amén. Ya después usted va a ir a llevarles la palabra de Dios, la palabra de salvación a aquellas personas donde lo necesitan, a donde Dios lo sacó. Puede ser ese propósito, sí, pero Dios no lo quiere tener ahí, amado hermana, hermano, no los quiere tener ahí, en esa vida de tristeza, porque es una vida vacía. Haga lo que haga, no llena su corazón, no llena su alma, no mucho menos su espíritu. Hermanos, esa es una mentira del enemigo que viene a atar a las personas, a encadenarlas, enjaularlas en prisiones de cautividad, pero de maldad. ¿Para qué? Para que ustedes vivan así atrapadas y no sean libres, pero Jesús ha venido a libertar a los cautivos, y en el nombre poderoso de Jesús espero que esta palabra les ayude para reflexionar y meditar que Dios lo quiere sacar de ahí. Amén. Busca a Dios y acércate a Dios, y Él te sacará de lo vil y de lo menospreciado. Dios te ama y te quiere usar con tus dones y con tus talentos para servir a Dios en su reino. Amén. Dios te quiere usar, amado.
Vamos a leer en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. El propósito central de la humanidad es dar gloria a Dios, habiendo sido creados, formados y llamados por Él para reflejar su obra, gracia y señorío. Amén. Vamos a leer en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es lo que estábamos también viendo, que aunque estén ahí en esos lugares, Dios los va a usar para salvar a otros que están en esa misma situación. Amén. Todas las cosas, ¿verdad?, que hace Dios les ayudan para bien, conforme a su propósito, que son llamados. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, ustedes son alguien especial. Ustedes no son cualquier cosa. No se sientan así, no se sientan vil y menospreciados, no, porque tienen el amor del Padre. Amén. El amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Amén. Él los escogió. Ustedes escójalo a Él también como su Padre. Acéptenlo como su Salvador en su corazón. Amén. No se dejen engañar ya más por el enemigo. Él nomás vino a matar y a destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y para darnos en abundancia. Tomen esta promesa de parte de Dios. Amén. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Para que ustedes sigan rescatando personas que viven en tinieblas, lleven, amén, y anuncien la palabra de luz, la palabra de salvación a aquellas personas que están allá. Amén. Ustedes tienen propósito, llamado. Amén. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Busque a Dios, amado oyente. Busque su propósito, el cual Dios tiene para usted. Amén. Voy a leer algunos pasos de pasos que nos ayudan a nuestro propósito, a encontrar nuestro propósito. Amén. El número 1 es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y lo podemos encontrar en la palabra, ¿verdad? En Romanos 10:9-10. Y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ese es el primero, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El segundo, orar pidiéndole a Dios que te guíe al propósito que Él tiene para ti en obediencia y en la voluntad de Dios. Amén. Y lo podemos leer en Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos oye, Él está dispuesto ahí para escuchar nuestra oración, amado, nuestra oración. Así que usted pídale a Dios, hable con Dios y seguramente que Él lo va a escuchar. El tercer punto es leer la palabra de Dios y lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. El tercer punto es leer la palabra de Dios. Y acabamos de ver que en la palabra de Dios podemos encontrar enseñanza, corrección, reprensión, instrucción, justicia. Amén. A nosotros para ser capacitados para toda buena obra. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es el manual de vida del ser humano. Amén. Ahí podemos encontrar todo lo que necesitemos. Amén. El cuarto punto es pedirle al Espíritu Santo nos guíe. Amén. Lo podemos leer en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Nos instruye, el Espíritu Santo de verdad, porque pueden venir otras voces, pueden venir otros espíritus, ¿verdad? Eso no hay que hacerles caso. Hay que hacerle caso al Espíritu Santo, al que nos dirige. Amén, con verdad. Amén, Él nos va a venir a avisar, ¿verdad? Y nos va a guiar en lo que nosotros le pidamos. Hay que saber discernir también la voz del Espíritu Santo, no la voz del enemigo o a través de otro espíritu inmundo, ¿verdad? El quinto paso es vive intencionalmente para Dios. Y lo podemos leer en Colosenses 1:10. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Vivir intencionalmente para Dios. Amén. Llevando fruto, hermano, llevando fruto. Poniendo la mirada en Dios. Amén. Y llevando fruto. No hay que poner la mirada en el hombre, porque el hombre nos va a fallar. Así, hermano, como nosotros también fallamos, alguien nos puede fallar a nosotros. Entonces la palabra dice, llevar fruto, ¿verdad? Pero también poner la mirada solamente en Dios, viviendo intencionalmente para Dios. Amén. En el sexto punto puse un consejo y dice así, identifica qué es lo que te gusta hacer más, porque también puedes encontrar tu propósito en tus dones y en tus talentos que ya tienes, aquellos que Dios ya te depositó desde el vientre de tu madre. Amén. También nuestros dones y nuestros talentos que ya tenemos, que ya nacimos con ellos, pueden ser parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero nosotros también debemos de trabajar esos dones y esos talentos para el reino, para la obra de Dios. Amén. Como por ejemplo, yo desde siempre me gustó el baile en el mundo. Era muy bailadora. Entonces ya después entré a una danza del mundo, ¿verdad? Que danzaba para las fiestas paganas. Ahí danzaba. Entonces el enemigo usaba mis dones y mis talentos para él, para el enemigo. Pero ya cuando yo ya acepté a Cristo en mi corazón y vine a sus caminos, ahora mis dones y mis talentos, esos dones que Dios me depositó desde el vientre de mi madre, que el enemigo usó, esos mismos dones y talentos ahora los desarrollo para el reino, para la obra de Dios. Amén. Entonces el enemigo
tuerce lo que Dios ya te puso, los quiere que trabajen para Él. Por ejemplo, los cantantes. Si Dios les dio el don y el talento de cantar, el enemigo los usa para que canten al mundo, para que canten tantas cosas, ¿verdad? Que ya hay. Entonces sus dones y sus talentos los usa para Él, para los desvía pues del camino del propósito de Dios, porque Él no sabe crear nada, pero sí sabe torcer lo que ya Dios nos dio. Entonces es una manera de encontrar tu propósito, porque todo talento que tú tengas es bienvenido para el reino de Dios. Amén. Esas habilidades que tú tienes, créeme que le van a servir a la obra de Dios. Aunque sea en la computadora, aunque sea en el video, aunque sea barrer y trapear, limpiando, que cantes, amén. Cualquier cosa que tú sepas hacer y que te guste hacer, es un don y es un talento que Dios te ha dado, pero úsalo para servir a Dios. Amén. Vamos a leer en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Dios tiene el propósito contigo, amado oyente, desde el vientre de tu madre. Amén. Antes que te formara, antes que Dios te creara, Él ya tenía un plan, un propósito para tu vida. Amén. Así que estos puntos que yo te di ahorita, los puedes usar para pedirle a Dios el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y si ya lo conoces, qué bueno, hermano. Úsalo para el reino de Dios. Amén. Vamos a terminar con el Salmo 138:8, y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Esta yo la tomo como una oración. Amén. De que Jehová lo dijo, Jehová lo cumplirá. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mi esposo. Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Jehová cumplirá su propósito en mi familia. Amén. En mi trabajo y en cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Así que aduéñese de esa promesa, repítala, declárala cada día. Amén. Y crea la palabra, crea la oración. Creer la oración que usted hace es de mucho poder, porque entonces usted ya recibe la victoria. Amén. Cuando usted ora por su hijo, ora por su esposo, ora por su trabajo, ora por su vecino, por un enfermo, creer lo que usted está orando. Amén. Porque usted va a recibir lo que usted está creyendo. Amén. Y pues esta es la clase. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como también lo fue para mí, porque aunque yo estoy ya en los caminos del Señor, pues de todas maneras Dios nos sigue hablando, y nos sigue hablando, y nos sigue hablando a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y es una palabra de ánimo, de aliento, de saber que no somos cualquier cosa, que no estamos aquí por casualidad, y que no nacimos a la y se va, o por accidente. No, nacimos con un propósito, pero hay que conocerlo para no sufrir. Hay que conocer el propósito para no andar allá en el camino del enemigo, para que el enemigo no use ese propósito que Dios nos dio para él, para el servicio del enemigo. No, claro que no. Amén, pastor. Esta es la clase. Espero que haya sido de bendición.
Bueno, queremos animarte, hermano y hermana, para que nos puedas llamar al 664-142-5264. Usted está en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo 100.9 FM desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo, y también de Radio Chequina 95.1 allá en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, también de Radio Fe 90.9 Los Ángeles y Radio Fe 96.9 en Tijuana. Saludamos a todos los oyentes allí de Tijuana. Queremos animarte en el nombre de Jesús. Dios tiene, como decía la hermana Esmeralda, planes y propósitos. Dios siempre va a querer desarrollar un plan maravilloso. Dios siempre va a querer sanarte. Tiene planes de sanarte. El enemigo tiene planes de que seas cautivo, de enfermarte, de que mueras en miseria. Pero Jesucristo murió y resucitó para deshacer las obras del diablo. El plan de Dios fue mandar a su Hijo para que muriera y resucitara. Y así pasó, amado oyente. Todo aquel que crea en Jesús tiene vida, y el que no cree en Jesús, ya la muerte, ya está el legado, ya está la miseria en aquel ser humano, y que se pierde la oportunidad de recibir a Jesús. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de estar predicando la palabra del Señor, tanto como en la radio, en la televisión, todas las plataformas que estamos saliendo? Anunciar al mundo que Cristo es el que da la vida, que Cristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. Y bueno, tú tienes, amado oyente, un libre albedrío. O toma la palabra, la pones por obra, o sufrirá las consecuencias, porque Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar al hombre, a la mujer. Dios quiere que tú y yo entendamos que hay un plan, hay un propósito de parte de Dios. Todos los que de alguna manera sirvieron a Dios, vinieron con un propósito y desarrollaron cada uno de ellos un ministerio llevando la palabra. Esa es la palabra que se está predicando hoy en día, que su pueblo está predicando. Los que tienen llamado y los que no tienen llamado están predicando. ¿Y sabes por qué? Porque va a haber una condenación. Y esa condenación va a ser para aquel hombre, para aquella mujer que no atendió al llamado. Por eso, en esta hermosa noche, Dios tiene un plan, tiene un propósito en tu vida. Quedarás tú que se desarrolle el propósito de Cristo en tu vida, que el Espíritu Santo haga un cambio maravilloso, una conexión de la tierra al reino de los cielos. Bueno, eso está en ti, en mí, hermano y hermana, amigo y amiga. Quizás te alejaste de los caminos del Señor. No era el propósito de Dios que te alejaras, pero el plan dice que del cazador de Satanás, que el Señor lo reprenda. El propósito de Satanás tiene un propósito, Satanás. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que no lleguemos al reino de los cielos. El propósito de los espíritus, de los demonios, es de que te quedes postrado en el desierto. El propósito de los demonios es traer tentaciones, traer ofertas. Es como cuando vamos a pescar. Si no agarramos pescado, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a buscar otra técnica. Vamos a ponerle una carnada al gancho para que aquel pescadito abra el hocico y ya jale y que podamos sacar aquel pescadito. Pero así el Señor tiene
propósitos y planes maravillosos para tu vida. Y no solamente, hermana Esmeralda, planes y propósitos aquí en la tierra. Los planes y propósitos los desarrollamos cuando atendemos el llamado. Y bueno, muchos que ya murieron, muchos tenían propósitos, tenían planes, pero muchos se fueron como el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió la herencia para írsela a malgastar, para irla a tirar. Era el plan, era el propósito de Dios que este hijo pródigo se gastara la herencia. Claro que no, no era el plan, no era el propósito, pero más sin embargo fue y se acabó toda la herencia que su papá le dio con esfuerzo, con tanto sudor quizás que ganó aquella fortuna que tenía su papá. Y usted se da cuenta que cuando alguien se va de los propósitos, de los planes de Dios, no te va a ir bien. Fuera de Dios, a nadie le va a ir bien, hermana Esmeralda. ¿Por qué? Porque nos alejamos del plan de Dios y de los propósitos. El propósito de Dios es de que usted desarrolle una vida abundante en la tierra. No es el propósito de Dios que cuando llegue al reino de los cielos, eso va a ser otro nivel. El propósito de Dios es de que usted haga tesoros en la tierra para el reino de los cielos, hermano Esmeralda. Sí, así es, pastor. Hay diferentes niveles de propósito, como usted lo acaba de decir. Tal vez que yo prediqué el nivel del propósito básico para aquellos amados oyentes que apenas están conociendo, apenas esta estación les salió por casualidad, aquellos que están en desesperación y están esperando una palabra. Esta predicación fue especialmente para ellos, ¿verdad? A ese nivel. Pero claro que hay diferentes niveles de propósito, porque esto no nada más es aquí, esto es hasta llegar hasta el reino de los cielos. Amén. Amén, pastor. Bueno, amado oyente, nosotros somos responsables de los planes y los propósitos. Y bueno, el propósito de Dios era de que aquel pueblo que salió de Egipto, de que estaba en esclavitud, que estaban esclavos de Faraón, los sacó con mano poderosa del Señor. El propósito de Dios, hermana Esmeralda, era que fueran a la tierra prometida. No era el propósito de Dios que se quedaran allí postrados en el desierto. No era el propósito de Dios que se hicieran aquel becerro y que lo empezaran a adorar. ¿Por qué? Nos desviamos, hermanas veradas, del propósito de Dios. Dios estaba hablando con Moisés. Dios tenía un plan, tenía un propósito, estaba dándole instrucciones a Moisés. Pero mire lo que estaban haciendo mientras que Moisés estaba conectado allá con Dios. Se desviaron del plan y del propósito, y muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, ni Moisés entró a la tierra prometida, menos los que salieron de Egipto, que no era el propósito que se quedaran en el desierto, hermana Esmeralda. ¿Por qué? Sí, no era. No era, y malagradecidos. Todos, muchos de ellos no se agradó el Señor, malagradecidos. Les mandó carne, les mandó codornices, tenían calor, les puso la nube, y aparte de eso, de la nube, les dio agua en el desierto. Pero estos malagradecidos estaban recordando lo que comían allá. No creo que comían como esclavos, porque eran esclavos de Faraón. No creo que tenían manjares para estar comiendo, hermana Esmeralda. A lo mejor comían frijoles, y eso eran los manjares que se estaban recordando. Pero había una tierra prometida, dice que fluía leche y miel, hermana Esmeralda. Sí, amén, pastor, sí. Muchas veces se les predica el evangelio de bendición, de paz, de salud, de bienestar,
a las personas y no quieren vivir en la esclavitud, quieren seguir viviendo en Egipto, amén. No quieren dejar las cosas de Egipto para pasar a una nueva y mejor vida, no lo quieren, y ahí pues no podemos hacer nada porque todo es por voluntad propia, solamente nos queda orar, pero pues por eso se predica la palabra, ¿verdad? Para que reflexionen, ¿verdad? Y tomen esa palabra para sus vidas, porque la salvación es personal, amén. Nadie va a poder salvar a nadie. Es como ahorita lo expliqué, los jóvenes quieren andar viviendo su vida y dicen, ahorita yo quiero vivir mi vida, más adelante busco a Dios, pero muchas de las veces ya no hay un más adelante, ya no hay una oportunidad porque nadie nos garantiza el tiempo que vamos a vivir. Entonces las personas que quieren seguir viviendo en los placeres que el mundo da, en esos falsos placeres, pero son placeres de perdición porque ahí el enemigo los quiere tener, ¿verdad? Atados y no cumplen el propósito, el llamado que Dios les da, porque Dios les está haciendo el llamado. Dios les está llamando de una y de otra manera. Amén. Pero hay que estar atentos a la voz de Dios, hay que estar atentos. Amén, porque no sabemos cuántos días nos quedan aquí. Amén. Y hay que ser sabios y escuchar la voz de Dios y llegar a ese propósito que Dios quiere. ¿Cuál propósito tiene Dios para nuestras vidas? Que nuestras almas sean salvas. Amén. Y que no vayamos a ese lugar de condenación, porque ese lugar de condenación no se hizo para el ser humano. Ese lugar es para el enemigo, pero el enemigo quiere llevarse a la humanidad, a los hijos de Dios, a la creación de Dios se quiere llevar para que sufran juntamente con él. Entonces ese lugar no es para ellos y él busca la manera de cómo arrastrar gente y muy fácilmente la gente cae en las trampas del enemigo, pastor. Hermana Esmeralda, ¿se imagina usted, hermana? El Señor la sacó con mano poderosa del mundo, de Egipto. Y que usted, Amén. después que usted ha sido llena del Espíritu Santo y que usted esté en la iglesia y que usted esté recordando. Yo me acuerdo que usted empezara a decir, me acuerdo cuando bailaba la quebradita, cuando me ponía alrededor de los borrachos, de las borrachas. Yo anhelo regresar a ese lugar. ¿Se imagina? Estando usted en la iglesia, le vienen esos pensamientos y así está bajito, queriendo comer los manjares que tenían y sabiendo que cuando estamos en la presencia de Dios, no queremos ni siquiera pensar que dejamos los frijoles en la olla, hermana Esmeralda. No, claro que no. Cuando estamos en la presencia de Dios, hasta a veces, muchas veces decimos, ya ven, Señor, ya ven, en este tiempo que estamos en comunión con Él, en la presencia de Dios, ¿verdad? Y no quisiéramos que se terminara ese tiempo tan bonito de estar en la presencia de Dios. Hasta los frijoles se les olvidan. Aleluya. No, pues, amado oyente, te invitamos en el nombre de Jesús. Dios tiene planes y propósitos grandes en tu vida, en mi vida. Y cuando tú tomas esa palabra y la haces rema en tu mente, en tu alma, en tu ser, es una bendición, hermana Esmeralda, no solamente para uno, sino para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros familiares que de alguna manera no quieren nada. ¿Se imagina que ellos, los que no conocen a Cristo, miren la bendición que usted tiene? Que digan, pero ¿qué pasa con la hermana Esmeralda? La hermana Esmeralda, ella no se mira enojona, la hermana Esmeralda se mira fortalecida, se mira bendecida. ¿Qué pasa con la hermana Esmeralda? Le dicen cosas, pero se queda callada. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué estará pasando allí? Allí es la diferencia. Cuando tenemos a Jesús, no hay tristeza. Cuando tenemos a Jesús, tenemos victoria. Cuando tenemos a Jesús, Dios nos levanta con su mano poderosa. Cuando tenemos a Jesús, ponen los enemigos bajo la planta de nuestros pies. Cuando tenemos a Jesús, tenemos a los ángeles que bajan y suben, hermana Esmeralda. Cuando tenemos a Jesús, no hay tiempo para retenernos en las cosas que no nos conviene, hermana Esmeralda, sino que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, hermana Esmeralda. Sí, así es, pastor. Y una cosa muy importante que usted dijo, que no solamente nos conviene a nosotros seguir a Dios, sino nos conviene por nuestros hijos, porque en el mundo pueden decir, oh, yo le quiero dejar a mi hijo un buen estudio, amén. Pero como muchas veces nos ha dicho nuestra pastora, la profeta, que aunque seas doctor, licenciado, abogado, maestro, maestra, lo que tú ejerzas, aún así con tu estudio vas a estar delante de Dios y te vas a presentar delante de Dios, amén. Y te va a pedir cuentas de lo que hiciste, de lo que no hiciste y de lo que dejaste de hacer, amén. Y el mundo se afana en decir, yo le voy a dejar un buen estudio a mi hijo. Claro que es importante, pero también lo primero es dejarles a Jesús en su corazón, que ellos estén en el camino de Dios, amén, que reconozcan a Dios en todos sus caminos y todo lo que ellos hagan les saldrá bien. Entonces yo pienso que esa es la mejor herencia que uno les puede dejar a nuestros hijos, el camino de Dios, amén, y después el estudio, después las siguientes cosas, ¿verdad? No decimos que no, pero el camino de Dios hay que dejarle a nuestros hijos, amén, porque la herencia de Jehová son nuestros hijos, amén. ¿Qué legado estás dejando a tus hijos, a tus hijas, amado oyente, o a tu generación? ¿Qué legado? ¿Cómo te recordarán si mueres? Te recordarán que eras un hombre, una mujer que hacía la diferencia, que venían los vientos, que venían las tormentas, que venían los problemas, pero tú y yo nos mantuvimos firmes, confesando la grandeza de Dios, confesando hasta el final que tú ibas al reino de los cielos, que tu nombre tal vez se quede olvidado, porque así pasa cuando ya te recuerdan, cuando ya te moriste, a la primera semana o a las 2 semanas o al mes o al año, todavía te recuerdan, pero después ya no. ¿Cómo te recordarán aquellos que algún día te miraron caminar de la mano del Señor y decir, wow, la hermana Esmeralda no desmayó? La hermana Esmeralda se mantuvo con fe, con victoria. La hermana Esmeralda, el enemigo la quiso sacar, pero la hermana Esmeralda se puso en ayuno y en oración. Pero la hermana Esmeralda tenía el apoyo de su pastora, de sus líderes, que cuando miraron a la hermana Esmeralda que estaba bajando la guardia, le levantaron las manos, no la criticaron, le dieron palabras de fortaleza, le dijeron, no desmayes porque el Señor está contigo, hermana Esmeralda. Cuando miraron a la hermana Esmeralda que se quería desviar, no la juzgaron, le dieron palabras de profecía, de fortaleza, y eso la alimentó espiritualmente, hermana Esmeralda. Amén, pastor, amén. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Cubrir y no desnudar a nuestra hermana, a nuestro hermano, sino que apoyarla en oración, en intercesión, y con palabras mismas de Dios, promesas de Dios que tiene para su vida, porque también dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero también dice, no temas porque yo he vencido al mundo. Entonces, trabajar en equipo, orar unas por otras, levantar unos por otros, ¿verdad? Eso nos fortalece, y claro que también
el testimonio también habla más que las palabras también, pastor. Bueno, amado oyente, esperamos en esta hora que usted reciba el propósito de Dios en su vida. Dios tiene propósito que nosotros nos desarrollemos en un conocimiento maravilloso de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos capacite para la labor que queramos desarrollar en la tierra. Dios quiere que conozcamos los misterios que están en el reino de los cielos. Allá ya no necesitamos discernimiento de espíritu, no necesitamos dones, no necesitamos profecías, pero aquí la necesitamos. ¿Estás yendo a una iglesia donde está el mover del Espíritu Santo, donde hay planes, donde hay propósitos, o simplemente vas a la iglesia nomás para acallar la conciencia, darte golpes de pecho y salir de allí peor? ¿Cuántas veces, hermana Esmeralda, llega la gente? Mejor me hubiera quedado en la casa. ¿Para qué vine? Salen peleando de la iglesia, entran peleando a la iglesia, pero no salen con propósito, no salen con dominio propio de parte de Dios. No salen con esa enseñanza en decir, wow, ahora aprendí que debo desarrollar esta misión en la tierra. Ahora aprendí que hay autoridad en Cristo, que yo tengo poder, que yo tengo autoridad. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Si te duele una muela, te duele la cabeza, te duelen los pies, tienes una... Ponte manos, hermano. Dice, y recibiréis poder ¿cuándo? Cuando el pastor te ponga las manos, o cuando el apóstol internacional o el evangelista internacional. No, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú tienes presencia, no hay oportunidad de que te quedes allí sin hacer nada. Cuando tienes al Espíritu Santo, no tienes dolores aquí ni allá. ¿Por qué? Porque has entendido y comprendido que Jesús de Nazaret está contigo. Y cuando Jesús de Nazaret está contigo, aleluya, no hay pobreza, no hay miseria. Dice la Biblia que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. En todo sentido. En espiritual. Pero tenemos que crecer en fe. A veces no tenemos dinero, pues hay que actuar en el nombre de Jesús. Váyase con una caña de pescar allá a la mar y diga, Señor, yo voy con fe, voy a ir a pescar. Al Señor le cobraron los impuestos y mandó a alguien para que fuera a la mar y trajo una monedita para pagar los impuestos. ¿Cómo vamos a crecer, amado oyente? Hay que actuar. Y si no viene un pescadito que no te trajo la moneda, hay que insistir, hay que volver a ir. No hay que perder la fe. Porque la bendición va a venir de donde menos te esperes, amado oyente. ¿No es así, hermana Esmeralda? Sí, amén, pastor, claro que sí. Dios nos bendice de muchas maneras, amén. Y no esperar la bendición de una persona que nosotros digamos, esta persona me va a ayudar. No hay que esperarla de esa. Dios nos va a traer la bendición del norte, del sur, del este y del oeste, y solo Dios sabe cómo y con quién va a venir a traernos esa bendición. Lo que necesitamos en nuestra casa, ¿cuántas veces nos hace falta algo en nuestra casa, verdad? Y le decimos, el Señor proveerá, y provee, salemos la semana, salemos el mes, tenemos gasolina para nuestro carro, amén. Dios provee, Dios cuida de sus hijos, amén. Y otra gran verdad que usted acaba de hablar ahorita, cuando nos congreguemos y váyanos a la iglesia, váyanos con un corazón abierto y dispuesto a que Dios hable a nuestros corazones, a que Dios hable a nuestras vidas y en recibir la palabra, amén, porque va a ser Dios mismo hablándonos a nuestras vidas. Hay que ir con ese corazón dispuesto, anhelando
que Dios nos hable, amén, y pues claro que va a cambiar todo. Y No una de nomás las, ir a sentarnos y aburrirnos, pues no es un propósito. y otra cosa, hermana, dice la palabra, dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. O Sí, sea, amén, somos ricos. El rico, a amén, lo mejor eres un rico. Oh, pero yo tengo mis mansiones, yo tengo mis casas y presume lo que tienes. Amado oyente, nada te vas a llevar. No te vas a llevar tu coche de lujo, no te vas a llevar el banco, no te vas a llevar los millones que tienes en el banco. ¿Cuánta gente se ha muerto y nada se llevó? ¿Y qué dejó? Broncas. ¿Y qué dejó? Problemas. Y no sembró para el reino de los cielos. Eso es preocupante, amado oyente, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo, aleluya. Cuando tú vas a la par de alguien que lo miras bien, bien cambiadito y que va presumiendo sus millones, su carro, o sus avionetas, sus bienes, y tú dices, este ingrato, esta ingrata, cree que tiene mucho, pero yo estoy más rico que él. Hermana Esmeralda, usted está millonaria espiritualmente. sí, Porque amén, pastor, amén, el Señor nos hizo ricos para que en su pobreza nosotros fuéramos ricos. Tenemos amén, amén, un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios que crió los cielos y la tierra, el mar, los pájaros, todo lo que crió el Señor lo hizo para nosotros. Y dice que nos ha así es, bendecido con toda bendición. No es una, con toda bendición. Lo que pasa es que crecemos como derrotados, como pobres, pero nuestro rey es rico, hermana Esmeralda. amén, amén. El enemigo ha venido a traer miseria a las familias, amén. Y estas crecen con esa mentalidad las siguientes generaciones de no tengo, no tengo, no tengo, no puedo, pero no, ya cuando vinimos a Cristo y conocemos la verdad, que Dios es rico y nos ha dado todas sus promesas a nuestras vidas, nosotros no tenemos por qué creerle ya más al enemigo, ya no más. Hermana, Amén, pastor. hubo un hombre que conocí y me retaba. ¿Sabe? Ajá, Llegaba con una mochila, con un portafolio de dinero. Los cambiaba $1,000, oiga, $1,000 en el portafolio. ¿Y sabe lo que hacía este presumido ingrato? Se iba, como al mediodía, se iban otros 4 hombres, allí los agarraba, se iba a los clubs, donde hay mujeres, y iba ajá, y les ponía dinero. La agarraba una mesa, ponían cervezas, les ponía dinero, y usted ya se imagina cómo andaban las mujeres en esa club ajá, presumiendo $1,000. Y me decía, tú no tienes lo que yo traigo aquí, me decía. Le digo, pero tú tendrás eso, pero tú no tienes lo que yo tengo. Yo tengo ajá, al que tiene, es más rico que tú y que todos los que tengan millones y millones en la tierra. Él sí es rico. Y me amén, presumía. ¿Dónde quedó su orgullo? ¿Dónde quedó su vanidad? ¿Dónde quedó su dinero? Se dio un balazo en la cabeza de tanto loco que se puso, se dio un balazo en la cabeza, se quitó la vida. Ni su hijo lo quiso enterrar, ni su hijo. ¿Dónde quedó el carro que tenía, que presumía? ¿Dónde quedó el dinero en el banco que el gobierno se lo quedó? Porque no tenía ni esposa, no tenía, bueno, tenía muchas mujeres, pero no eran sus esposas. Se gastaba el dinero con todas las mujeres. ajá, ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ahorita? Oiga, le hago la pregunta yo. ¿Dónde quedó tu humanidad? ¿Dónde quedó tu dinero? ¿Dónde quedó tu orgullo? ¿Dónde quedó lo que presumías?
Sin Cristo estamos perdidos, amado oyente. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos condenados, porque Jesucristo es el único que da vida, que da esperanza. La sangre de Cristo tiene poder. Hermana, qué tremendo no entender que podemos ser salvos simplemente por confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hermana Esmeralda. Amén. Bien fácil, hermano, nada más confesándolo con nuestros labios. Amén. Tenemos la vida eterna, el Salvador en nuestro corazón y llegar a nuestras familias. Amén. Porque ahora en estos tiempos el enemigo quiere destruir completamente a las familias. Amén. Pero es un diseño que fue por Dios. Entonces, si alguien acepta a Cristo en su familia, Cristo ha llegado a esa familia con promesas, amén, porque dice su palabra que yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Dios tiene todo para nosotros, todo lo que necesitamos. Nada más está en que nosotros, bien fácil, lo confesemos y lo creamos en nuestro corazón y van a cambiar las cosas, amén. Hoy la hermana trajo esa palabra, propósito de Dios. Dios tiene un propósito de Dios. Dios tiene un plan. Vas a morir un día, amado oyente. ¿Cómo quieres morir? ¿Quieres morir con el propósito de Dios, con el plan de Dios? ¿Quieres morir bendecido? ¿O quieres morir que el enemigo te condene? Que te lleve al lugar de tormento, al lugar donde ya no habrá vuelta, al lugar donde te preguntarás, si lo hubiera hecho en la tierra, si hubiera llamado a la radio, si me hubiera reconciliado con Cristo. Ya es muy tarde, amado oyente. El tiempo es ahora. Este jovencito que se cayó en el avioneta ese, quería pecar. Dice que quería seguir pecando para venir a arrepentirse. No hay chance. Cuando Dios te está llamando, hazlo ya, hazlo ahora, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana puedes estar rumbo al panteón. Porque al momento que te mueres, no creas que tú te vas a ir ahí al panteón. Ahí se va a ir tu cuerpo, ahí se va a ir tu cascarón, pero tu alma y tu espíritu, vienen los demonios y te llevan al lugar. Si no aceptas a Cristo, te llevan al lugar donde está el rico que se vestía de lino fino. Ahí te vas a ir. Pero si aceptas a Cristo, te vas a ir al lugar donde están los apóstoles, donde están en espera para cuando sea el día de las bodas del Cordero. Pregunto, ¿a dónde te quieres ir, amado oyente? Hermano y hermana que te has alejado de los caminos del Señor, ¿a dónde va a terminar? No, evangelista, pero yo ya soy salvo. ¿Será? La Biblia dice, no lo dice el evangelista, lo dice la Biblia, que el que permaneciera hasta el fin será salvo. ¿No es así, hermana Esmeralda? Sí, amén, pastor. Amén. No es que ya lo aceptaste y ya te quedaste allí con la salvación, no. No es porque el Señor te la quitó, tú la perdiste porque no permaneciste hasta el fin. El rico tuvo la oportunidad, todo ser humano va a tener una oportunidad. Mejor los animales atendieron al llamado de Noé. 8 personas, hermana Esmeralda, es preocupante que nomás 8 personas entraron al arca. Y los animales andaban danzando y gritando. Bueno, no dice la Biblia, ¿verdad? No me busque el versículo, pero me pregunto que la vaca y el burro dijeron, ¿esos burros no atendieron? Mejor yo aquí voy gozando y deleitándome. Es preocupante, hermana, que la gente no quiera nada sabiendo que vienen juicios de parte de Dios. ¿Se imagina en aquel entonces cuántos no murieron ahogados y perdieron la oportunidad de entrar al arca y padecieron? Casi la mayoría, hermana Esmeralda. Sí, es muy
sí es muy triste. Imagínense si a nosotros nos da tristeza, ¿qué sentirá Dios en su corazón? Que de una y de otra manera les habla, ¿verdad? Y les está llamando y llamando y no obedecen. Dios sí se entristece. Amén, de ver que sus hijos mejor prefieren los deleites y los placeres que el mundo ofrece, pero sabemos que es para destruir su alma, no es para ningún beneficio. Y pues eso trae condenación a ellos. Amén. Es muy triste Bueno, que no obedezcan el llamado. te invitamos, amado oyente, para que nos pueda llamar al área 664-142-5264. También nos puede llamar al 323, al 427-1426. También manda tus mensajes a las cabinas de Radio Conquistadores para Cristo. Allí manda tus mensajes, ahí te van a atender. También manda tus mensajes a Radio Chequina. Los que nos están sintonizando ahí en El Paso, Texas, Ciudad Juárez, manda tus mensajes allá a la cabina de radio, ahí te van a atender. Y también manda tus mensajes a Radio Fe 90.9 Los Ángeles, ahí te van a atender también. Así de que, hermana Esmeralda, no hay excusas por no hacer un cambio para que se cumplan los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Amén, no tenemos excusas, amén. Y pues para aquellas mamás, papás que sus hijos no quieren nada con el Señor, oren para que Dios cumpla el propósito en ellos, amén, que Dios haga la obra en los corazones de aquellos que andan alejados, apartados. Ustedes no dejen, no tiren la toalla, sigan orando para que Dios los traiga de vuelta a sus caminos y sean salvos y no se pierdan allá en ese mundo de mentira. Bueno, Amén, vamos a pedirle a la hermana Esmeralda, ya para concluir, para terminar, primeramente, ¿qué consejo le daría a aquella mujer o a aquel hombre que piensa que no es nada, pero hay propósitos que Dios quiere desarrollar en los que nos están sintonizando, hermana Esmeralda? Sí, amén. El enemigo les hace creer que porque en la condición en la que se encuentran, les hace creer que no son nada, que no sirven para nada, pero no, es una mentira del enemigo. En la condición, situación que tú vivas, en el pecado que tú estés, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si tú le pides perdón de corazón y te apartas, Dios es bueno y justo contigo y Dios cumplirá el propósito que Dios tiene para ti. ¿Desde cuándo lo tiene? Desde el vientre de tu madre. Tú no fuiste un accidente, tú no estás por casualidad. No, claro que no. Dios tiene un propósito para tu vida y tú vales mucho para Dios. Amén. Así que si te encuentras en la calle, en lugares de perdición, tú eres importante para Dios y Dios te quiere sacar de ese lugar. Dios no quiere que tú permanezcas, sigas en ese lugar. No, Dios te quiere sacar. Tú vales mucho para Dios. Amén. Bueno, ahí está, amado oyente. Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Apóstol, profeta, evangelista, maestro, Dios tiene planes y propósitos grandes. El Espíritu Santo, oye, quiere traer la intimidad, lo íntimo de Dios a nuestras vidas, para traer una palabra que dé vida. Que cuando aquella gente llegue por primera vez a una iglesia o los hermanos y hermanas digan, aquí hay presencia de Dios, aquí hay palabra de Dios, aquí sí hay manjar que me deleita. Aquí, porque si hay oración, aquí sí hay palabra, aquí sí hay ayuno, aquí sí hay restauración. Y no que se salgan allí todos renegando, porque no recibieron la palabra. Preocupémonos porque haya palabra en nuestra vida y así vamos a recibir la plena restauración de Dios en nuestra vida. Le vamos a pedir a la hermana que ore
por aquellos quizás que hay enfermos o quizás que están desanimados, desanimadas, aquellos que se han alejado del Señor y que piensan que tienen la salvación, pero ya la perdieron. Y bueno, pues orar para que Dios traiga esa fuerza, esa fortaleza, hermana Esmeralda. Adelante. Sí, amén. Padre amado, nos ponemos en tus manos, Señor, en este tiempo de oración. Te pido, Espíritu Santo, que tú lleves esta oración ante el trono de la gracia para pedir favor, misericordia a aquellos, amado Dios, que se encuentran perdidos, Señor, alejados de ti. Padre, te pedimos que perdones a aquellos que conocieron tu nombre, Señor, y han tomado la decisión de alejarse de ti. Padre, hoy en esta hora, Señor, oramos por el propósito por el cual tú los has hecho, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Te pido, Padre, que cumplas ese propósito, Señor, que no permitas, amado Dios, que anden errantes, Señor, sin rumbo fijo, Señor, porque eso es lo que el enemigo quiere, Señor, traerlos alejados de ti sin paz, Señor, sin amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todas aquellas personas, amado Dios, que se encuentran en la calle, Señor, que andan vagabundas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que ellas vuelvan en sí, Señor, y que volteen a los cielos, de donde vendrá su socorro. Su socorro viene de ti, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús también pedimos, Señor, que tú sanes al enfermo, Padre, aquellos enfermos que están en un hospital, aquellos enfermos que nos están escuchando por la radio ahora en estos momentos. Te pedimos, amado Dios, que tú llegues a sus vidas con una visitación y traigas esa sanidad, Señor, a sus cuerpos enfermos, Padre. Sabemos, amado Dios, que las enfermedades, Señor, no provienen de ti, Padre. Te pedimos que por las llagas de Jesús, Señor, ellos sean sanados por fe, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Te pido que los perdones, que los guardes, que los protejas y que los limpies, Señor. Al igual, amado Dios, a cada oyente, Señor, que está pasando algún proceso, Señor, legal, financiero, Señor. Te pido, Señor, que tú proveas, Señor, y que tú, Padre Santo, te manifiestes y te glorifiques en esas vidas, amado Dios. Que ellos puedan ver tu amor, tu favor y tu gracia, Señor, tus milagros, tus prodigios en sus vidas, amado Dios. Hoy, Señor, te presento a cada joven, a cada jovencita, a cada niño, a cada niña, Señor, para que tu manto de protección, Señor, los guarde en donde quiera que estén, Señor. Los guarde de todo mal, de todo peligro, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te pido, amado Dios, por estas radios, amado Dios, para que tu finanzas, amado Dios, sean para estas radios, amado Dios, para que se siga expandiendo y llevando tu palabra, Padre, a todos los confines de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús les bendigo, Señor, y te doy gracias por ellas, amado Dios. Padre, oro, Padre Santo, por aquellas personas que están en línea, Señor, escuchando atentas, amado Dios, aquellas personas que están calladitas, Señor, y no se animan, Padre, a llamar, a pedir, Padre, alguna petición, Señor, algún anhelo de su corazón. Te pido, Padre Santo, que tú, Padre, contestes esa petición sin que las hayan puesto, Señor, porque tú conoces la necesidad, Señor. Te pido, Padre, que haya unidad, Señor, en tu pueblo, en las iglesias, que las guardes, Señor, de todo peligro y de todo mal, Padre. Guardes a los pastores que predican la palabra, Señor, a aquellos misioneros, Padre, que salen a llevar tu evangelio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, esta oración la sello con tu sangre poderosa, Señor, y que tu Santo Espíritu la guíe, Señor, ante ti, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Bueno, agradecemos a la hermana Esmeralda por haber estado con nosotros. Así que, amado oyente, agradecemos a usted también, que ha estado desde que iniciamos la programación. Dios les bendiga poderosamente. Recuerde que tiene una cita el día de mañana aquí por Radio Conquistadores para Cristo, por Radio Fe, por Radio Chequina. No se lo puede perder el día de mañana. Así que mil gracias por estar allí enlazados, conectados, y agradezco a las radios que están enlazados ahí, conectados en esta hermosa noche. Y bueno, pues que Dios te bendiga, hermano, poderosamente. Bueno, ya está entrando una oración, les pido oración
Dios me dice que despidieron del trabajo, hermana, tanto Ajá. de 38 meses, pues no sé si qué hacer. Amén, dice, amén. Dice, bueno, ya está entrando una oración, les pido oración. Pide oración porque la despidieron del trabajo, tenía 38 meses, dice. Así de que, hermana, Ujú. esa oración para que Dios se glorifique. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, con esta petición de oración, Padre. Te pedimos, amado Dios, que tú proveas un trabajo, Señor, y que tú abras puertas, Señor, de trabajo, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste, Padre. Que esas puertas de trabajo sean abiertas, Señor, para estas personas, Señor, para esta persona, Padre amado. Sabemos, amado Dios, que a veces tú cierras puertas, Señor, para abrir otras, amado Dios. Hoy oramos, amado Dios, por esas puertas de trabajo, Padre, que se van a abrir, por esas puertas de trabajo que tú tienes ya diseñadas para esta hermana, hermano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos unimos, Padre, con petición, con ruego, Señor, y con unidad, Señor, para pedir, Señor, un trabajo para mi hermana, mi hermano, Señor. Tú la conoces, lo conoces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que ella pueda ver tu gloria, Señor, y que tú te glorifiques, amado Dios, a través, Señor, de este nuevo trabajo que tú traerás para ella. Te lo pedimos, amado Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que provee. Hoy confiamos en esa promesa, Señor, y la establecemos, Padre, en esta hora, Padre, para la vida de esta persona, Señor, que con fe, Señor, ha pedido esta oración y nos unimos, Señor, a su fe, Padre, para glorificarte, Señor, en esta hora, Señor. Sabemos que tú traerás planes de bien y no de mal, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí Amén. le pedimos disculpas, era el hermano Manuel Rodríguez, así de que Ok. de Amén. la colonia Turbillo Ortega. Dice, amén, gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga. Pues hermano, Dios te bendiga grandemente. Creemos en esas puertas. Si se cerró esa puerta, va a venir otras puertas de bendición. Así que estamos orando y bueno, pues la hermana Esmeralda ya oró. Decretamos, hermano, que muy pronto tendrás esa puerta abierta de parte de Dios. Así que créelo, recíbelo y vamos a seguir orando que Dios se va a glorificar por medio de esas peticiones. Y no te preocupes, dice que injustamente lo despidieron. Es que te despidieron injustamente porque Dios tiene planes, tiene propósitos mejores. Por eso. Así de que Amén. así lo decretamos, hermano Esmeralda, en esta noche. Amén, amén, pastor, claro que sí. Así de que, pues, créelo, que se te van a abrir puertas de bendición en el nombre de Jesús. Y bueno, pues, hermana, pues agradecemos a Dios por el tiempo, que Dios bendiga a las radios emisoras que están conectados, que están allí. Agradecemos a Radio Conquistadores para Cristo, al hermano Tony, a su esposa, ahí, al hermano Isaac, su esposa, y al hermano Carlos, su esposa también, que están en los controles. Que Dios les bendiga poderosamente. Unas últimas palabras, hermana Esmeralda, antes de salir al aire. Sí, amén. Pues muchas gracias por este tiempo. Amén. Reciban esta palabra que es de bendición para sus vidas y que esta palabra viene de parte de Dios para ustedes. Recíbala en su corazón, atesórenla. Amén. Y Dios cumplirá el propósito que Él ha diseñado para cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Dios los bendiga y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, amado oyente. Gracias, pastor. Gracias, hermana Esmeralda. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, gracias, hermano, por tu fina sintonía. Puede llamarnos fuera del aire.
Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Cuando levanto con mis fuerzas mi maleta,